Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Muy pronto, millones de californianos estarán recibiendo alivio de urgencia. El día de hoy, el gobernador Gavin Newsom firmó un paquete de estímulo que ayudará a que residentes de bajos ingresos reciban $600. El proyecto de ley también ayudará a que pequeños negocios con una subvención de $25,000. The backbone of our economy is small business, and we recognize as well our responsibility to do more and do better to help support these small businesses through this very difficult and trying time. Legisladores del estado y el gobernador llegaron a un acuerdo de proveer $2 billones en subvenciones para pequeños negocios afectados por la pandemia. El legislador del Valle, Andre Borges, fue el que presentó la idea. Y durante su conferencia de prensa, el gobernador también mencionó su visita a Madera. Estas son algunas de las imágenes del gobernador llegando al Complejo de Salud y Servicios Humanos de Madera este lunes. Newsom visitó la locación por 30 minutos para tener un mejor conocimiento de cómo el condado de Madera intenta distribuir sus vacunas a zonas remotas. El gobernador recalcó que esos que se deberían de vacunar son los trabajadores del campo. Farm workers, food workers, never took a day off, never complained, and were there to make sure that everything was on your table and tables all across this country. And I'm very honored to be here today as governor of this state that's not leaving those folks behind as it relates to legislation that addresses their need. Funcionarios de salud del condado de Madera también le informaron al gobernador sobre la escasez de vacunas que existe. Y en el condado de Fresno, autoridades de salud dicen que se han administrado más de 161,000 dosis de la vacuna contra COVID-19. Cerca de 51,000 fueron la segunda dosis para algunas personas y comenzando el 1 de marzo, maestros y trabajadores del campo serán elegibles para recibir la vacuna en el condado. ¿Y cuáles serán los cambios climáticos que se aproximan al valle? Para que nos cuente, pasamos con AJ Fox. Hola, AJ. Hola, Desiree, y mira eso, podemos ver las montañas muy claro en el Valle Central, un poco de brisa, 6 millas por hora en Fresno, 10 millas por hora en Mendota, 15 millas por hora en Lemoore, no tan mucho, pero un poco de brisa en el Valle Central, temperaturas por encima del promedio, los 60 en la mayoría de las ciudades, 70 grados en Hanford, 71 en Lemoore, 69 grados ahora en Fresno. Tuvimos nubes en la mañana, pero con un brisa las nubes están saliendo del valle y el satélite nos muestra alta presión sobre el océano. Alta presión significa que temperaturas van a estar por encima del promedio y no mucho de brisa, pero mañana vamos a tener un poco de brisa en la tarde, pero no nubes en la tarde. Todo el Valle Central. Temperaturas en la mañana en los 30 en Madera, 38 en Merced, 37 en Hanford, pero 41 en Porterville, 40 grados exactamente en Mendota. En la tarde, 70 de nuevo en Mendota, 71 en Hanford y Lemoore, 70 grados en Los Banos, 68 en Merced, 69 grados en Madera y 69 grados en Fresno. Para los próximos 7 días, soleado cada día para el resto de la semana. Este fin de semana, mayormente soleado, un poco de brisa el sábado, significa temperaturas un poco más frías. 66 grados el domingo y de nuevo el lunes, mayormente soleado. Y el lunes es un importante día porque es el primer día de primavera meteorológica. No es diferente de primavera astronómica. Ese día es el 20 de marzo. Desiree, regreso contigo. Mañana nos vas a tener que explicar qué es esa diferencia. Gracias, AJ. Más estudiantes regresaron a sus salones de clases esta mañana. El Distrito Escolar Unificado de Clovis le dio la bienvenida a sus estudiantes de 7 a 12 grados. Cerca de 8,000 estudiantes se unieron a los 14,000 que ya habían regresado a sus salones. La superintendente del distrito dice que se sienten preparados para los cambios que se aproximan.
Well, we've learned a lot from returning our almost 10,000 elementary students and about 1,400 secondary students before the holidays. And so we have multiple layers of safety, from screenings to temperature checks to traffic flow on campus and hand sanitation. La superintendente informó que cuentan con un número de medidas de seguridad para mantener a sus estudiantes saludables y que les están dando la oportunidad a estudiantes de elegir si quieren regresar o seguir aprendiendo a una distancia. Y el Distrito Escolar de Parlier también le dio la bienvenida a sus estudiantes. El Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno le dio la luz verde para abrir 4 de sus primarias. Cerca de 400 estudiantes de preescolar a segundo grado regresarán durante el transcurso de esta semana. El superintendente dice que están preparados para un nuevo capítulo. You know, it's going to be a combination of what we would normally see on the first day of school ever, and then also being able to get them used to this new normal type of process per se. Estudiantes de tercero a sexto grado regresarán la próxima semana y se espera que los estudiantes de 7 a 12 grado regresen al momento que los casos en Parlier lleguen al nivel color rojo del estado. Y en el tema de educación, legisladores estatales intentan llegar a un acuerdo para la reapertura de todas las escuelas. El plan requiere que las escuelas reabran para el 15 de abril. También requiere que el Departamento de Salud local ofrezca vacunas contra COVID-19 a maestros y empleados de las escuelas. Docenas de distritos y miembros de han mostrado su preocupación y algunos legisladores dicen que podría existir problemas para zonas remotas. Every school faces the same things with COVID-19. And we shouldn't be treating some districts and giving them less money to deal with that same very issue, especially when they were the ones that did the work to reopen. El gobernador Gavin Newsom también está en contra del plan de reapertura. En otras noticias, autoridades han identificado a la víctima de un homicidio en la ciudad de Fresno. Autoridades dicen que se trata de Michael Williams, de 44 años de edad, de Fresno. Autoridades encontraron a Williams dentro de la habitación de una residencia en el área de Ashcroft, en medio de Felon y Marks, este lunes por la noche. Oficiales informaron que recibieron una pista de alguien en el área de Los Ángeles, quien les avisó de que alguien había sido baleado en una residencia en Fresno. Autoridades aún no han revelado cómo fue que Williams falleció, pero que había muerto horas antes de su hallazgo. Detectives ahora intentan descifrar qué fue lo que exactamente sucedió. Por otro lado, el jefe de policía de la ciudad de Fresno, Paco Valderrama, dio una actualización sobre un nuevo operativo para combatir las carreras clandestinas. El departamento está trabajando junto con el Departamento de Patrulla de Caminos y la oficina del alguacil del condado de Fresno. El primer operativo sucedió durante el fin de semana. Entonces nos estamos enfocando para reducir este tipo de actividad y este fin de semana fue un éxito y vamos a seguir haciéndolo, aunque se toma muchos recursos para hacer este tipo de operación. Es muy necesario porque hemos perdido gente, vidas que son muy importantes y tienen mucho valor. Valderrama informó que durante el operativo no solamente detuvieron un número de carreras, pero también decomisaron armas de fuego. Y al sur de Valle, el Departamento de Policía de Porterville necesita de su ayuda para localizar a un hombre desaparecido. Vean esta imagen. Jesús Tapia, de 75 años de edad, fue visto por última vez el sábado por la noche en la residencia en la cuadra 200 en la calle H en la ciudad de Porterville. Familiares dicen que es normal que salga a caminar, pero esta vez no regresó. Es descrito como 5 pies 5 pulgadas, 150 libras, pelo gris y negro. Fue visto por última vez usando pantalones azules y botas cafés. Si lo ve, comuníquese con la policía de Porterville. En otros casos, el golfista Tiger Woods se encuentra hospitalizado tras un accidente vehicular. De acuerdo a informes oficiales, era el único dentro del auto y tuvo que ser removido usando herramientas especiales. Fue llevado a un hospital local. El accidente se registró eso de las 7 de esta mañana en el área de Rolling Hills Estates y Rancho Palos Verdes. Y en otros temas, la recaudación de sangre anual en Fresno State sucederá, pero con algunos cambios debido a la pandemia. Normalmente el evento sucede en el plantel educativo, pero este año sucederá en el Centro de Recaudación de Sangre de Central California Blood Center. Champlain and Perrin, Herndon and Blythe, and Shawn First Area. All those centers will be hosting this Fresno State blood drive, and we're really trying to encourage Fresno State students, staff, and faculty to come out, donate blood, and give back.
El evento estará sucediendo en 3 diferentes locaciones. Se pide hacer una cita o el solamente presentarse. El evento de recaudación de sangre seguirá hasta este sábado. Así que ya sabe, si quiere donar sangre, ya sabe dónde ir. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCenterRally.com y por la página de Facebook de KC24.